que no conocía del Señor, el Señor había recibido sus oraciones. Habían sido escuchadas en el cielo y el Señor le estaba concediendo la petición que él tenía dentro de su corazón. Amén. Delante de él estaba postrado. Dice que estaba orando y hablaba con el Señor. Pero ¿por qué fueron escuchadas las oraciones? Porque había un corazón limpio, un corazón puro delante de Dios. Las oraciones llegaron al templo del Señor, llegaron al corazón, al trono de Dios, llegaron las oraciones de Cornelio. Y él tenía una petición especial, conocer al Dios de los cielos. ¿Cuántos conocen al Dios de los cielos? Que hizo la tierra, que hizo todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Cuando nosotros dice que fue un hombre piadoso y temeroso de Dios, sus oraciones llegaron. Pero usted se pregunta, ¿por qué yo oro, ayuno, predico, hablo y las oraciones no llegan al trono de Dios? ¿Por qué mis oraciones no son escuchadas por Dios? ¿Qué estará pasando conmigo? Que yo le digo, Señor, por favor, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi espíritu? ¿Qué pasa con mis finanzas? ¿Qué pasa, Señor, que estoy enfermo? ¿Qué pasa, Señor? ¿Usted ya se examinó su corazón para que sus oraciones sean llegadas delante de Dios? Es que podemos orar todo el tiempo, estar de rodillas y llevar una vida religiosa. Pero el Señor está buscando hombres y mujeres que tengan un corazón limpio. Amén. Para que las oraciones sean escuchadas delante de Dios. Vamos a leer por favor Apocalipsis 8:4. De mano del ángel subió las oraciones delante del Señor. Y de mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Yo alguna vez vi una película de un hombre que quería ser Dios. ¿Cómo es que se llama? El Todopoderoso. Y él dijo, ay, estaba siendo Dios, dijo, estoy cansado de escuchar tanta clamadera, tanta oración, pues le voy a conceder las peticiones a todos. Y dijo, Tintín, llegó y a todos les concedió. Y todos se volvieron locos. Se volvió una locura completa en el mundo. Porque supuestamente el Todopoderoso les había concedido a todo lo que ellos querían. Pero dice el Señor que todas las oraciones son llegadas delante de Él. Pero ¿por qué no hay respuesta a nuestras oraciones? ¿Por qué? Si no, yo digo, Señor, yo voy a la iglesia al ayuno, Señor, yo estoy contigo, Señor, yo predico, Señor, yo hago discípulos, pero el Señor está buscando personas que sean temerosas. ¿Qué más dice la palabra? Piadosas delante de Él. Y todas las oraciones están delante del trono del Señor. Para Él poder escuchar esas oraciones que nosotros clamamos de día y noche. Yo me confrontaba cuando estaba diciendo, Señor, yo qué estoy haciendo de malo, ayúdame, Señor, ayúdame a entender qué estoy llevando en mi vida que no te está agradando. Tal vez la pereza, que a veces no oro, tal vez cuando grito, tal vez cuando peleo, Señor, cuando juzgo, cuando critico, Señor, examina mi corazón y ayúdame a llevar esa vida para que mis oraciones sean escuchadas delante de ti. O así como la oración de este hombre fue escuchada delante de Dios, porque dice que era piadoso y temeroso de Dios. ¿Cuánto temor hay en nuestro corazón a fallarle al Señor? ¿Cuánto temor hay en nuestro corazón a decir, Señor, no hago esto porque voy a pecar delante de ti? Señor, no le hago maldad a mi hermano, Señor, porque sé que si hago maldad peco contra ti. Confrontémonos en esta mañana lo que el Señor nos abra a nuestros corazones. Amén, iglesia. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. El Señor tenía sus planes perfectos. Mientras que el uno clamaba allí, porque el Señor visitara, porque el Señor hablara, porque él quería conocerlo, el Señor estaba preparando a un hombre para que fuera a la casa de Cornelio. Entonces Pedro dice la palabra que Pedro sube a orar y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo se le previno un éxtasis.
no vayan a creer que es un alucinógeno, ¿no? Lo que usan ahora los jóvenes para estar bien. Una éxtasis es algo sobrenatural que sucede sobre la mente. Eso viene de la palabra del verbo existeme, que quiere decir algo elevado en la mente, que estaba medio dormido y medio despierto, pero estaba teniendo una comunicación con el Señor, estaba en espíritu. Pedro y el Señor él estaba ya cuando el Señor empezó a mostrarle este lienzo y le dice en el versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, y le vi una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común e inmundo. ¿Esto qué tiene que ver que Cornelio esté orando y que el Señor le diga: oiga, Pedro, usted no coma de animales, eso es malo? Les digo que coma. Mata y come de todo lo que hay. Mientras que Cornelio allí oraba y clamaba al Señor, el Señor le estaba mostrando un lienzo a Pedro y le decía: usted tiene que comer, usted tiene que hacer de esto, porque lo que yo he limpiado, usted no lo puede llamar común o inmundo. Entonces vamos a leer, por favor, en el versículo, pensando el Señor, porque le tenía que decir a Pedro: usted no coma todos esos reptiles, usted no coma de nada, eso que es malo, común e inmundo. Vamos a leer, por favor, Deuteronomios 14, del 2 al 21. Amén. Deuteronomios 14, capítulo 2 al 21. Capítulo 14, versículo 2 al versículo 21. ¿Ya? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único dentro de todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el bice, el antíope y la carnero montés. Y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas, que no rumiere entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumean o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre, conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de esto podréis comer, todo lo que tiene aletas y escama. Mas lo que no tiene aletas y escama no comeréis, inmundo será. Todo ave limpia podréis comer, y estas son los podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, a todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el bis, el camaleón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la ulilla, el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones le darás, y él podrá comerlas o venderla a un extranjero. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Dice el Señor que podemos comer gallina. Pero ¿qué referencia tiene que ver esto, lo que acabamos de leer, con que Pedro, el Señor le muestre a Pedro un lienzo con los animales, que ahora el Señor le dice: usted puede matar y comer de todo? ¿Por qué el Señor le dice a Pedro: todo lo que yo he limpiado no lo llames tú común inmundo?
¿Por qué tenía que visitar a Cornelio? ¿Por qué toda esta situación? Porque el Señor estaba preparando a Pedro. Recordemos que Pedro era un hombre que todavía vivía bajo los parámetros de la ley y guardaba muchos rodimientos de la ley. Y Pedro decía, nosotros como pueblo judío, el Señor dijo que somos un pueblo santo, apartado para el Señor. El pueblo de Israel fue escogido entre toda la tierra para ser un pueblo de Dios. Y Pedro dijo, yo no me puedo juntar con ninguno de esos gentiles romanos, así sea un centurión poderoso que ore, yo no puedo hacer eso. Yo no me puedo juntar con esa clase de hombres, eso sería terrible. Entonces el Señor le estaba diciendo a Pedro, oiga, mate y coma de todos los animales. Pero el Señor había dado una orden que esos animales no comieran porque había unos que eran sucios, inmundos. Hablaba del cerdo, que no comieran el cerdo porque era sucio, porque era inmundo. Podemos hacer dos referencias acá porque el Señor hablaba de algunos animales que eran sucios e inmundos. Cuando el Señor dice que del cerdo saca en deducción que no comiera, porque el cerdo es el animal que recoge todas las bacterias sobre su piel y se alimenta de eso, porque se llama cochinito o puerco. No por lo que come, porque hay animales que comen, hay cerdos que los alimentan en los criaderos de concentrado, no les dan desperdicios y los dejan. Pero es un animal que el Señor dice no coman. Por lo menos dice que coman el pez que sea de aletas y de escama, porque es un pez grande, y un pez grande se come al pez pequeño. Y si todo lo chiquitico que está en el mar es lo que recibe el residuo de todos los pescados grandes, y se lo comen. Entonces por eso son sucios, inmundos. Entonces usted dice, me voy a comer una deliciosa cazuela de mariscos. Se está comiendo toda la suciedad del mar. Se lo garantizo, es verdad. Alguna vez tuvimos unas charlas sobre nutrición y es así. Dice uno, uy, hoy me alimenté lo mejor. Pero no es así. No hago referencia a la parte higiénica de los animales, sino porque el Señor le había dicho a su pueblo que no comiera de estos animales. Lo que pasa es que en los pueblos, en las naciones cananeas, los animales inmundos, sucios, como el ratón, el murciélago, el águila, ellos los adoraban y querían rendirles culto a esos animales. Y bebían de esa sangre y los consagraban para esas naciones. Entonces ellos comían de esos animales sucios, pero como el pueblo de Israel era un pueblo apartado para Dios, ellos no podían comer ni contaminarse con esos animales. Entonces Pedro, el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Pero el Señor le dice a Pedro, ninguna cosa tú llames inmunda porque yo lo he limpiado todo. Estaba haciendo referencia a que ellos habían sido un pueblo escogido, pero que Jesús había venido y había muerto por todos los pueblos del mundo, y que lo que él había limpiado de todas las naciones no lo llamara sucio e inmundo, porque Dios dice en su palabra que él no hace acepción de personas. Le estaba diciendo, Pedro, usted ya no vive bajo la ley, usted si quiere comer, coma. Vamos a ver por favor lo que dice el Señor Jesús, que no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale, lo que está dentro de nuestro corazón es lo que está contaminando. Y Pedro todavía estaba con esos prejuicios, usted coma, usted no mire, usted no haga. Pero el Señor estaba hablando era de la pureza del corazón. Vamos a leer por favor en Marcos 7, capítulo 18 y 19. Amén. Dice, respondió el hijo. 17. Cuando se dejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Amén. El Señor estaba haciendo limpio todos los alimentos. Usted coma lo que quiera. Pero adelante cuando seguimos leyendo Hechos de los Apóstoles, ellos hacen algunas leyes, algunas cosas para el pueblo judío, porque a Pedro se le viene todo el pueblo judío encima. ¿Usted qué está haciendo? Usted está comiendo con los gentiles, ellos son sucios e inmundos. ¿Usted por qué va a ir? Pero ellos no habían entendido el poder de Dios, que el Señor no hace acepción de personas. Vamos otra vez a Hechos 10 y vamos a mirar
Hechos 10:34.